Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, Buenos profe. días, profe. ¿Bien? Bien, sí, sí, señora, gracias, su merced. Bien, gracias a Dios, sí. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo vamos con las investigaciones que han encontrado? ¿Han podido diligenciar la matriz? ¿Cómo van con eso? Profe, pues en mi caso, con Santiago pues no pudo acceder hoy porque está teniendo problemas con el internet, algo así me comentó. Ah, ok. Ajá. Entonces, pues lo que nosotros hemos hecho es como ir investigando y teniendo todos los datos adjuntos, ¿sí? O sea, tenerlos como plasmados en una misma idea, pero todavía plasmarlos en la matriz todavía no lo hemos hecho para por lo menos nosotros organizar ideas y no tener un desorden en la matriz y luego ir cambiando, metiendo, sacando. Entonces, eso Ok. hemos, lo que hemos hecho más o menos nosotros. Bueno, entonces, de aquí a 8 días ya es la entrega de la matriz, ¿listo? Para que sepan y para que también de una u otra forma ya vayan ajustando entonces la información. ¿Listo? Bien, David. Vale, sí, señora. Mm, ok, ¿cómo va Raúl y cómo va Mateo? Sí, profe, más o menos lo mismo. Pues yo he estado investigando, buscando en un par de páginas, pero no he encontrado algo así como como que esté enfocado bien en los deportes de fuerza. No he podido encontrar tanto. Ok, Yo también en las mismas, profe. Yo sí he encontrado más o menos PDFs y investigaciones sobre eso. Yo lo estoy juntando para ya al final tener listo. todo y hacerlo. Listo, el único que ha tenido Una como preguntita. dificultad es Raúl con la búsqueda. Listo. Señor. Es que mira que nosotros hemos estado como buscando y pues es que nuestro tema es súper, súper extenso. Nosotros lo hicimos de la historia del deporte en Colombia. Quería saber si, o sea, pues obviamente su merced dice que sí. O sea, nosotros como la historia del deporte en Colombia también decimos como adjuntar la historia como de el proceso en el que Colombia se fue metiendo, o sea, más de lleno y teniendo mejor clasificación en el tema de las Olimpiadas. Ah, claro que sí. Mejor, porque eso delimita, ¿cierto? La investigación. Lo que tú dices sí es cierto, es una temática bastante amplia y que hay muchas aristas, hay muchas raíces que salen de allí, ¿cierto? Sí. Obviamente la especialidad de los diferentes deportes, en algo que me parece pues bastante interesante es obviamente en todo el movimiento olímpico. Entonces, no, por ese lado es. ¿Listo? Sí lo pueden Vale, enfocar profe. desde allí. Bien, Ok, súper, qué bien. vale, profe, sí, señora. Entonces, sí, todo el equipo, pues, si de pronto Raúl que tiene dificultades, pues allí miramos entonces la búsqueda cómo se está realizando. ¿Listo? Mm, bueno, con respecto entonces a la temática de hoy, vamos a hacer un cierre. Eh, también digamos que relacionado con el movimiento olímpico. ¿Listo? ¿Saben? Ay, acá no. Pero esperen. ¿Saben a qué hacen referencia los anillos olímpicos? ¿Tienen alguna idea con respecto al significado? Yo no, profe. Ok, bien. Los otros chicos sí, ¿saben? Eh, Profe, yo tengo, o sea, más o menos me acordaba, era como o sea, que cada anillo tiene un color, y era como la representación de cada continente, creo que es que era. O Sí, país, sí, no, no me acuerdo, algo así era. continente, que es lo más grande, que reúne, ¿cierto? Países en todo el mundo. Bien, sí señor, los anillos están entrelazados y dispuestos de forma trapezoidal, ¿cierto? Que es esta forma. Eh, representa, ¿cierto? Específicamente
como la fuerza, la unión, ¿sí? De todos estos continentes. Entonces los colores, ¿cierto? De los anillos son el azul, el negro, el rojo, el amarillo, el verde. Y pues obviamente representa como esa universalidad del deporte, ¿cierto? En estos espacios. Acá tenemos algunas referencias, de pronto no es la mejor imagen, pero digamos que me gusta con respecto a lo que representa ese color, ¿sí? Entonces, ya lo aumento un poquito para ver si alcanzan a identificar. Entonces acá tenemos el azul, ¿cierto? Que representa pues la Oceanía, que esto es el componente, ¿cierto? De aquellos lugares que están cercanos, obviamente pues a los océanos. Y bueno, allí en África, el negro, ¿no? De una u otra forma porque representa pues la piel específicamente de esta raza. América, porque es casi todas las banderas tienen, digamos que dentro de su componente, el rojo, ¿cierto? Que identifica un tanto como la lucha, ¿sí? Por esas tierras. Asia, porque representa, ¿cierto? El amarillo, porque representa un tanto, pues todo el componente, digamos que oriental, ¿cierto? Debido a que por el oriente, pues sale el sol. Y Europa está un tanto representado por el verde, ¿cierto? Por los grandes bosques que se encuentran allí. Entonces, ¡ay! Qué pena me dicho. Les dejé compartir acá. Listo. Dejar de ver. Ya. Entonces, Pierre de Coubertin propuso inicialmente pues este símbolo en 1914 con el Congreso Olímpico de París, ¿no? Estos anillos tienen un fondo blanco, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Es como una bandera blanca, que simboliza un tanto como esa paz, ¿no? Como ese perdón, como ese nuevo inicio, ¿cierto? De esta unión, digamos que a nivel deportivo, ¿cierto? Y olímpico. Y estos se presentaron bajo pues, este congreso, ¿no? Entonces la bandera ondeó por primera vez en un estadio olímpico hasta 1920, ¿sí? Solo digamos que 6 años después. En los Juegos Olímpicos de Amberes, es como la tercera edición. Si el número de anillos representa pues obviamente los continentes, que de una u otra forma representan pues obviamente todas estas características de los países que están pues en cada uno de ellos, ¿cierto? Y de una u otra forma pues esto genera la representación oficial o icónica de los Juegos Olímpicos. Bueno, los anillos están en todas partes, aparecen, ¿cierto? Todo el tiempo, ¿sí? O sea, digamos que es ese componente de imagen de que se está viviendo, ¿cierto? Un ciclo olímpico que se está viviendo, digamos que esta fiesta deportiva, ¿cierto? Y todo el mundo, digamos que hace alusión, obviamente, pues a esta imagen, ¿no? Es muy, muy, muy evidente, muy visual. A través de los anillos, pues los atletas y los espectadores están unidos bajo una misma bandera. ¿Por qué existe o por qué se hereda el relevo de la antorcha? De una u otra forma, pues ustedes saben y conocen pues toda la historia, incluso de la lámpara. Ay, siempre se me olvida esa palabra, es que me es difícil decirla. Pero que transforma, ¿no? Esta estrategia un tanto ritualista, ¿sí? Que heredamos obviamente pues de la cultura. Sin embargo, pues ustedes se dan cuenta que esto mueve un tanto la emoción, ¿no? De lo que se vive. Entonces, meses antes llega la llama olímpica, ¿cierto? Que se enciende en Olimpia, en Grecia. Luego esta llama es transportada por la antorcha olímpica en relevos a la ciudad de la sede, ¿no? Que se considera sigue en su orden respectivo.
La ruta que se realiza, pues varía según obviamente el significado que se le da a ese recorrido, ¿no? Entonces yo les había dicho que está muy representado también como a momentos históricos, obviamente de cada país, ¿cierto? Que va a celebrar estos juegos. La antorcha puede viajar a través de océanos, montañas, desiertos, ¿cierto? Y puede atravesar pues esas ciudades y grandes pueblos. Tenemos representaciones artísticas, obviamente, que hacen, digamos que, o caracterizan, ¿no? Aquella época donde, pues, digamos que de una u otra forma, los participantes o los grandes anfitriones con respecto a la llama olímpica, pues son los antiguos sacerdotes o sacerdotisas griegas. Estilo Hércules. Y obviamente pues tienen y llevan la túnica, ¿no? Puesta. Bueno, una vez se enciende esta llama, se pasa al corredor de la celebración del primer relevo de la antorcha olímpica. ¿Listo? Para esto, pues también digamos que de una u otra forma, pues hay un comité olímpico que eligen las personas o los atletas que van a dirigir esta digamos que ruta, ¿cierto? De relevos. Dentro del mismo relevo se pueden utilizar una gran variedad de medios de transporte. Muchos lo hacen pues bastante simbólico, ¿no? O sea, realmente digamos que utilizan varios deportistas con respecto, obviamente, pues al desplazamiento, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos que pues los seres humanos, pues grandes recorridos, no es que lo logremos. Sin embargo, si necesitamos hacer, digamos que incluso el cambio de un continente a otro, ¿no? Con respecto pues a esta travesía, pues se pueden generar estas estrategias. Pero ¿y cómo Bueno, lo hacen? yo no sé si ustedes vieron el recorrido de la llama olímpica en Tokio, Y no, profe, no, yo no lo vi. ¿no? Eso lo transmitieron en televisión. Entonces, obviamente, pues digamos que una llama olímpica en un avión, pues toca tener un contenedor, ¿no? Respectivamente, pues para llevar fuego dentro de un avión. Pero eso tan ingenioso, pues digamos que específicamente no tengo acá el ejemplo, pero sí vi muchas personas, muchos atletas en la carrera, en una carrera no, como en la demostración de la ruta. Y duró como, bueno, yo sin mentirles no sé qué tanto tiempo, pero fue casi 100 días. No sé, eso transcurrió entre junio, julio, hasta agosto que se empezaron a celebrar los Juegos Olímpicos. Digamos que no es un evento que trascienda de pronto como en los medios que uno diga, uff, pero sí transmitieron como partes. No sé si lo vieron. Bueno, ahorita buscamos ejemplos a ver si nos sale. Profe, ¿y no ha sucedido que se les ha caído alguno de los que la llevan? Se ha caído No, y se apaga. eso tienen todo el protocolo, o sea, para eso hay logística. Es súper cuidadoso y súper planeado, por eso las personas, por eso cada país tiene 4 años para diseñar todo este proceso. Por eso es tan extenso como el tiempo entre el ciclo olímpico, ¿no? Entre Olimpiada y Olimpiada. Pero sí, digamos que, o sea, por eso decía que es un tanto costoso, ¿no? Asumir estos Juegos Olímpicos, porque tú tienes que pensar, ¿no? Planear, ¿sí? Todo el componente de lo que significan los Juegos Olímpicos. O sea, desde esto que es la apertura, ¿no? De, obviamente, de todo el componente. Y pues son 1 o 2 semanas que vas a trabajar fuertemente con respecto bueno, a movilizar todo el mundo, ¿no? En un espacio, pues obviamente tan pequeño como eso. O sea, todo el mundo en un país, ¿no? Yo digo que es bastante complejo en la medida en que, pues obviamente se necesita todo un costeo, digamos, este tipo de aspectos que son cruciales, ¿cierto? Y digamos que lo que representa,
¿sí? Más que todo. Mira, la ruta del relevo de la antorcha olímpica debe pues elegirse, ¿no? Cuidadosamente. De una u otra forma, miren que tratan como de trazar obviamente una cruzada en las cuales se exponga al máximo esa cultura, ¿cierto? Específicamente del país. Yo no sé si ustedes vieron, bueno, eso fue como para el Mundial de Fútbol en Rusia. Pero si ustedes se dieron cuenta como que los medios trataron de trabajar no solo pues el componente y los encuentros de estos partidos, sino que mostraron un lado más, ¿cierto? Y es a nivel cultural. Esta vez siento que no sé, de pronto pues digamos que el componente fue como más de, obviamente digamos que estuvo más restringido, ¿no? Pero digamos que algo bastante interesante fue cómo los paseos virtuales, ¿cierto? Cómo se utilizó la realidad virtual para poder dinamizar, ¿cierto? O llegar, digamos que a estos espacios para las personas que no pudieron, ¿cierto? Realizar, pues, no pudieron hacer este encuentro. Entonces, miren que, pues, obviamente cada país, cada edición, ¿cierto? Tiene, pues, sus diferencias y obviamente pues asimismo como la relevancia de cómo se muestra, ¿cierto? Ese país con respecto obviamente pues al movimiento olímpico. Esto pues también anuncia la próxima celebración de los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Hacen entrega obviamente pues digamos que la llama, ¿cierto? Creo que eso también lo transmitieron, la entrega de la llama al siguiente país, a París. Yo no sé si ustedes lo vieron, ¿no? No, creo que no. ¿O alguno lo vio? No, profe. ¿No? Bueno, ahora de aquí en adelante en las ediciones que siguen, pues digamos que ya le van a poner más atención. Además que de aquí a 3 años que se van a volver a celebrar, ustedes ya van casi de salida de la universidad, entonces más aún, van a ser más críticos. Bueno, pues esto también de una u otra forma genera como esa inauguración, ¿no? La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que es bastante, digamos que bonita con respecto a todo lo que une, ¿no? Esta vez, la verdad yo no la vi, pero creo que utilizaron muchos drones para como generar como una expectativa de cielo, bueno, creo que fue así, o sea, fue como el resumen que vi. Pero pues ustedes saben que allá están, digamos que un paso, muchísimos pasos más adelante en cuanto a tecnología que nosotros. Entonces fue más emocionante aún, digamos que el tema. Bueno. Y pues obviamente se enciende, ¿cierto? El pebetero en el que la llama olímpica arderá pues obviamente durante todo el juego. Bueno, entonces yo no sé. Espérenme, bueno, espérenme a ver si encuentro. Olímpica. Es que bueno, es que todo lo que puedo mirar desde acá, bueno. Acá en la consulta, en la página del Comité Olímpico Internacional. Entonces, miren, el relevo de la antorcha olímpica de Tokio del 2020 comenzó con el encendido de la llama olímpica por los rayos del sol en Olimpia, en Grecia. Eso fue el 12 de marzo del 2020. Antes de ser transportado por el avión especial Tokyo 2020 Go a la prefectura de Miyagi, en Japón. Prefectura. El relevo de la antorcha ha comenzado y se extenderá hasta la ceremonia de apertura. Entonces, imagínense cuántos días no pasaron de marzo a agosto.
O sea, más de 100 días. Yo es que son 100 días. ¿Y tienen que mantenerla prendida todo ese tiempo? Sí, sí, señor. No se puede extinguir la llama. Esperen a ver si... Bueno, esto es como una representación más simbólica, ¿no? Nuestro camino. Es súper bonita, ¿no? Es como un video introductorio. Pero bueno, no sé qué más. El recorrido que permitirá a todos los japoneses ver el relevo. Miren la ruta, al parecer, cada una de las estaciones. Por eso duró tanto. 121 días. Ta. Bueno, disfruta el relevo de la antorcha. No lo vimos, ¿sí ven? No lo perdimos. Bueno, entonces, bien, solo quería que conocieran que obviamente pues hay una representación bastante interesante con respecto a este hecho simbólico. Entonces, la tradición de la antorcha olímpica comenzó en los Juegos de la 11ª Olimpiada en Berlín en 1936, ¿cierto? Y de una u otra forma el tema del relevo, ¿cierto? Se organizó por primera vez en Oslo, en 1952. Son aspectos que de pronto pues para nosotros son un tanto como pues históricos. Sin embargo, pues digamos que se ha heredado y se ha mantenido durante ese tiempo. Bueno, hay tres palabras que siempre vamos a encontrar en estos encuentros olímpicos y es el tema de los valores, ¿cierto? Los valores que representan el deporte. Entonces ustedes siempre van a ver estas tres palabras, sitios, altios, fortius. Significa el más rápido, el más alto, el más fuerte, ¿cierto? Entonces este lema olímpico está formado por tres palabras latinas y representan pues obviamente pues los valores. En esencia, pues obviamente ustedes saben que el deporte está fundamentado bajo ese criterio, ¿no? Y es los valores, ¿no? Los valores actualmente, hoy en día, ¿no? Están muy, ¿cómo les digo yo? Minimizados. Pareciera que de una u otra forma, obviamente vienen muy implícitos cuando yo digo la palabra deporte, ¿cierto? Pero pareciera que estuviera como devaluado, o sea, como si no le diéramos valor a los valores, ¿cierto? Que quedaran allí escondidos, sin embargo, cuando necesitamos exaltar, obviamente, pues todo el tema deportivo, pues ahí sí, de una u otra forma hacemos asociación a los valores. Entonces, el deporte es una excelente herramienta para ayudar a construir, ¿cierto? ¿Qué pasa con el espíritu olímpico, ¿cierto? Genera de una u otra forma en sus conocimientos, ¿no? Quienes se vayan a formar o quienes vayan a pertenecer pues a todo este ambiente olímpico, bajo la existencia obviamente tradicional, ¿cierto? Y que ha perdurado durante todo este tiempo, que es la excelencia, el respeto y la amistad, ¿cierto? Cualquier persona que quiera participar en los Juegos Olímpicos debe ser, digamos que, o dentro de sus características personales, dentro de su personalidad, dentro de su profesionalismo, pues debe, digamos que, irradiar estos aspectos. Los atletas también buscan, pues obviamente, generar esa excelencia, ¿cierto? Específicamente basado en esos valores.
¿Mm? Bueno, ellos deben de una u otra forma ser como, como esas, como esos ejemplos a nivel social, ¿cierto? Y obviamente que trasciende, ¿sí? Con respecto, pues obviamente a otros, ¿cierto? Y digamos que a la misma competencia. ¿Mm? Deben ser muy exigentes consigo mismos, ¿cierto? Obviamente porque pues ser casi perfectos, por decirlo así, ser esos superhumanos, ¿cierto? Eso debe generar pues unos niveles de superación. ¿Mm? Esto busca, obviamente, pues generar como unos equilibrios con respecto, obviamente, pues a esta profesión, a caracterizarse, obviamente, por ser un tanto superior, ¿cierto? A la media poblacional. ¿Mm? Obviamente, pues en todos sus componentes físicos, quisiéramos que en igualdad de condición lo psicológico y lo social, ¿no? Pero a veces nosotros mismos en el mismo deporte hemos escuchado, ¿cierto? Hemos experimentado, ¿cierto? Quienes de pronto ya tienen, digamos que la cercanía, a que son como muy individualistas, ¿no? ¿Mm? Sin embargo, pues obviamente digamos que todo este componente pues también hace ver que que es complejo, digamos que estar allá, ¿sí? Que es complejo llegar allá. ¿Mm? Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, digamos que el tema de los valores, obviamente pues digamos que siempre pues se promueve el jugar limpio, ¿no? Con respecto o con algo que es muy fichado, ¿no? Que es el tema del doping. Y obviamente digamos que se generen unas prácticas naturales, unas prácticas obviamente dadas desde la naturaleza del entrenamiento, ¿cierto? El perfeccionamiento, desde la naturaleza misma, obviamente de unos cuerpos que han estado desarrollando y evolucionando, ¿sí? A través de los diferentes deportes, ¿cierto? Los estilos o las modalidades deportivas. ¿Mm? Y obviamente pues eso también hace referencia a los valores, ¿no? Bueno, aquí los atletas pues celebran la amistad, en la práctica del deporte se encuentra con otros, aprecian las diferencias, se muestra tolerancia, ¿cierto? Eh, digamos que el tener estos tres valores genera pues obviamente ese equilibrio, esa armonía a nivel deportivo, ¿cierto? Es como lo ideal, lo que en esencia cumple, ¿sí? Si ustedes leen un poquito más acerca de todo este movimiento olímpico, siempre se van a encontrar, digamos que con el tema de los valores, siempre, ¿sí? Porque es esa base fundamental, ¿sí? Es lo que hemos heredado también, digamos que de, de nuestro pedagogo, ¿cierto? Que logró identificar entonces como ese nuevo inicio. ¿Mm? Bueno, las ceremonias de inauguración y clausura. Si ustedes, no sé si ustedes tuvieron en su colegio, de casualidad, la experiencia de vivir, ¿cierto? Los Juegos Olímpicos, pero pues obviamente a manera más particular, ¿cierto? En los cuales se realizaba eh, unas actividades de forma inaugurativa, ¿cierto? Y unas de forma clausurante, ¿cierto? O digamos que de cierre. ¿Mm? Entonces, a veces para inaugurarlos, entonces, digamos en mi colegio, en los años UPA, ¿cuál era la inauguración? Iba punteando, digamos que en un desfile, por decirlo así, la banda del colegio. Luego íbamos por representaciones,
no sé, habían ediciones donde éramos diferentes regiones, otros países, otros tenían que ver más con el deporte, ¿cierto? Entonces, primero hacía representación a fútbol, bueno, básquetbol, voleibol y todos los deportes que pudiéramos identificar según también la temática. Y la clausura, entonces, muchos cerraban de pronto con un bazar. Bueno, digamos que en aquel tiempo, ahorita no sé si realmente pues exista, pero pues aquí pasan, ¿cierto? También se tiene un acto de apertura y un acto de cierre, ¿sí? Entonces, las aperturas en las inauguraciones hay como una intervención artística y una intervención cultural, ¿cierto? Y allí digamos que las diferencias culturales también se hacen evidentes, ¿no? La música, el componente también de una u otra forma de los avances tecnológicos, ¿no? Hubiera sido distinto ver una apertura o una inauguración de los Juegos Olímpicos hoy en día, ¿cierto? En Colombia, a verlos, ¿cierto? Específicamente allá en Tokio. En Japón. Los diferentes eventos deportivos, pues obviamente generalizan o ponen en evidencia, ¿cierto? O simbolizan las culturas específicas, ¿no? Pues obviamente de ese país. Entonces simbolizan pues la unidad de cuerpo y mente. Es la inauguración, pues es el acto oficial, ¿cierto? De apertura de esos Juegos Olímpicos. Por lo general, es en honor a los protagonistas, ¿no? De esos juegos, ¿no? Antes era como en honor a los dioses. Ahorita digamos que el aspecto es un tanto más primordial y es de una u otra forma celebrar, ¿cierto? La llegada de esos atletas. Entonces los atletas se alinean detrás de la bandera de su país y desfilan delante de los espectadores. Eso creo que sí lo mostraron las diferentes, bueno, creo que no habían como delegaciones porque pues en las ediciones anteriores está todas las delegaciones, o sea, imagínense el montón de personas que van y acompañan a los atletas, obviamente pues primero van los atletas y luego van las delegaciones y generan pues obviamente ese desfile, ¿no? Es muy erizante, ¿no? Ver, digamos que allá la bandera de cada país y obviamente pues ese pequeñito, esa pequeñita representación de nosotros en estos momentos que son tan, digamos que bonitos de vivir, ¿no? Creo que alguien iba a decir algo, no sé, alcancé a escuchar algo, no sé, o soy yo haciéndome ideas. Profe, yo iba a aportar algo como de la inauguración de los Juegos Olímpicos en No mi te colegio. escucho, señor, espérame a ver si es mi volumen. Dime. Que yo iba a opinar algo sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos en mi colegio. Ajá, bueno, dale, sí. Que es que mi colegio, pues cuando íbamos como a inaugurar los Juegos Olímpicos o o el Mundial, Uh-huh. haz de cuenta que digamos en los Juegos Olímpicos, cada curso, bueno, digamos, cada curso había eran como 6 cursos, como 8 cursos de cada curso, por decirlo así. Digamos, Sí. habían 6 sextos, 8 séptimos, así. Eran muchos, muchos, muchos estudiantes. Y nuestro colegio alquilaba el Coliseo Salitre, que está ahí Ush. sobre la 63, y nos Sí. daban a cada curso como una camiseta diferente, dado, digamos, país, Ah, eh, genial. equipo, y por decir, bueno, así diferente. Y cuando íbamos a inaugurar, bueno, íbamos allá, marchábamos, hacíamos como un baile representativo de cada curso, prendían también la antorcha y daban la vuelta. Y era como, o sea, ¿para qué? Pero pues era como un evento esperado en el año, en En el el que año, sí. Ah, genial. Claro, y eso digamos que mueve un tanto las fibras, como dicen por ahí, tanto para las personas que lo vivencian, ¿cierto? Como espectadores, como las personas que hacen parte, ¿no? Obviamente, digamos que estas justas deportivas. ¿Mm? En intercursos o intercolegiados, ¿no? A veces. Entonces, no, genial.
Gracias por tu ejemplo. Digamos que esas son las formas también de vivir tan cercano el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Mm? De pronto, pues otros no tenemos, digamos que la oportunidad de conocer y lo vemos solo pues a través de los medios. ¿Mm? Entonces, bueno, como homenaje a los orígenes de los Juegos Olímpicos en Grecia, Grecia es quien, digamos que encabeza, ¿no?, estos desfiles. Todo es como allí, ¿no? Como el encendido de la llama, es quien, digamos que de una u otra forma encabeza, ¿cierto?, los desfiles, digamos que en honor, obviamente, pues, como a esa tradición cultural, lo que hemos heredado en la historia y que ha permanecido, ¿cierto?, en la evolución del hombre. Bueno, luego le sigue la delegación del país anfitrión, ¿cierto? Y ¿dónde más? Acá no está. Bueno, bueno, el país anfitrión es quien obviamente genera como ese acto simbólico, ¿cierto? Obviamente bajo el juramento, bajo el himno olímpico, ¿cierto? Y obviamente bajo el movimiento de la bandera olímpica, ¿cierto? Que son, digamos que los abanderados en ese país. Bueno, luego pues, se iza la bandera, ¿no? Obviamente de cada uno de los países, ¿sí? Digamos que en ese entorno deportivo, por lo general en un estadio, ¿cierto? Que albergue, digamos que toda la población que está invitada a la inauguración. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, la llegada de la llama, ¿cierto? Obviamente, y el encendido del pebetero son los aspectos más destacados de la ceremonia de apertura. Y obviamente, bueno, no sé si esto se ve en todos los juegos, pero pues hay una como una liberación simbólica, ¿no? Bueno, digamos que no sé si se ha dado en todos. Acá dice que como palomas blancas, ¿no? En representación a la paz, pero digamos que las dinámicas son un tanto distintas con respecto, obviamente, pues al uso de animales en estos eventos deportivos. ¿Mm? Bueno, acá que tenemos, digamos, ejemplos, ¿cierto? De lo que ha pasado también con estas ceremonias. Entonces, en los Juegos de Amberes, un atleta realiza el juramento olímpico en nombre de todos los participantes. Desde 1972, un juez hace lo mismo para los oficiales, o sea, para el tema de los jueces y de los árbitros. El texto del juramento se modificó a partir de los Juegos en Sydney en el 2000 para incluir una referencia a la competencia sin tener que recurrir a las drogas, ¿no? Digamos que todo el componente del doping. Esta ceremonia oficial es seguida por un programa artístico con trajes de colores, bailes, cantos, música, digamos que dentro del protocolo. A veces hay pues todo este show de luces o el show de juegos artificiales, ¿no? ¿Qué más? Bueno, digamos que acá está todo el marco, ¿cierto? De los espectadores, de los asistentes, de las delegaciones. Obviamente, pues esta edición tuvo un componente más restrictivo con respecto a las personas que pudieron asistir, obviamente, a este país. Muchos se quedaron con su boleta, ¿cierto? Con su carnet de asistente, incluso gestores deportivos que hacían parte de esas delegaciones y que obviamente les tocó como ser resilientes, ¿no? A un proceso que obviamente nos tocó bastante, ¿cierto? En el cambio de las dinámicas, ¿sí? Yo creo que esto va a quedar para la historia. Obviamente, pues ustedes saben que desde los Juegos Olímpicos modernos, pues nunca se ha tenido, digamos que un alto, un paro específicamente. Bueno, digamos que tiene mucho que ver pues, con las guerras, que fue como algo bastante crucial con respecto a los diferentes países.
Pero pues este tuvo un aplazamiento de un año. Los siguientes Juegos Olímpicos pues van a tener una preparación, ¿cierto? Un tanto más corta, más acelerada. Entonces vamos a ver los resultados de aquí a 3 años, cómo es que se van a desempeñar esos deportistas, esos atletas, ¿cierto? En esas justas deportivas. De pronto eso se les va a olvidar, pero ojalá nos acordemos dentro de 3 años, ¿cierto? Y le pongamos total atención a estos resultados. Bueno, el final de los Juegos Olímpicos está marcado pues obviamente por un cierre, ¿cierto? Que se hace el último día de competición, ¿sí? No es tan impactante como pues obviamente se espera de la inauguración. Sin embargo, pues también se hacen pues una serie de actividades que generan como esa unión, ¿no? Como el haber celebrado otra vez y haberse encontrado, ¿cierto? De nuevo, con estos valores olímpicos. Bueno, entonces, bueno, la bandera olímpica se entrega al alcalde de la ciudad anfitriona de los siguientes Juegos Olímpicos. Y a pesar de que esa llama se extingue, ¿no? Obviamente queda la promesa de volver a reunirse en los próximos 4 años, ¿cierto? Bueno, el deporte olímpico, ¿qué significa? Entonces, es como la trascendencia, ¿no? De aquella época en las cuales pues solo existía la carrera, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, ¿cierto? Y todo el componente del programa de los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Que se celebraban en la antigüedad. Entonces, si les preguntan, ustedes ya saben que venimos de un componente histórico, ¿cierto? Obviamente que ha evolucionado a través del tiempo. Hija. Mi amor, estoy trabajando. Hija. Y que de una u otra forma, ¿cierto? Se ha mantenido durante el tiempo. Ese es el deporte olímpico. Entonces, la mayoría de los deportes antiguos son la base fundamental para los modernos, ¿sí? Obviamente, tienen unas modalidades. Nosotros ahorita tenemos alrededor de 25 deportes, ¿sí? Sin embargo, cada 4 años se establece y digamos que se reglamenta o se empieza a identificar si hay uno nuevo más, ¿cierto? En la siguiente edición o si se mantienen los mismos. Muchos deportes que de pronto no han sido oficializados están en la lucha, ¿no? Entonces empiezan a generar sus federaciones, empiezan a participar, digamos que en las diferentes competencias, empiezan a identificar, obviamente, estableciendo una reglamentación y oficializando, ¿no? Pero eso tiene mucho tiempo, ¿cierto? De criterios, digamos que de generar evaluación sobre estos procesos deportivos, ¿cierto? Para que de una u otra forma se oficialice. En cada edición ha sido distinto, ¿no? Empezábamos con 10, digamos que deportes, de una u otra forma, en algunas ediciones vamos a encontrar que, digamos que participó delegaciones o federaciones, digamos, en waterpolo, pero en la siguiente edición ya no estaba, ¿cierto? Digamos que todo esto depende también del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Entonces, miren, en cada edición de los Juegos pueden incorporarse otros deportes igualmente regidos por las diferentes federaciones internacionales que deben estar reconocidas ante el COI, ¿cierto? Ante el Comité Olímpico Internacional. Y con la condición de que no se supere la cifra de 28 deportes en total, ¿cierto? Por acá tenemos, bueno, deben estar de acuerdo con ese Código Mundial Antidopaje, ¿cierto? Y estos deportes se pueden dividir ¿en qué? En disciplinas y pruebas, ¿listo? O en modalidades deportivas. Profe, Señor. una pregunta, ¿por qué en estos Juegos Olímpicos dejan participar algunos rusos sabiendo lo que hicieron en lo de
en los anteriores que se doparon, ¿se acuerdan? Señor. Porque en estos Juegos Olímpicos dejan participar a rusos si en los anteriores Juegos Olímpicos se doparon, cuando lo organizaron ellos? Todo depende hay unos, ¿cómo les digo yo? Como unos oficiales que tiene el código, que tiene pues digamos que todo el movimiento de antidopaje, ¿sí? De la WADA, digamos que la WADA es uno de los agentes rectores con respecto al código antidopaje. Y deben someterse. Entonces ellos no es que tengan, ¿cómo te digo yo? Como multas, no es que tengan como unos castigos, ¿sí? Pero obviamente tienen que regirse a una serie de pruebas. Si pasan las pruebas, pues fácilmente digamos que pueden volver a competir, ¿sí? Que es algo que tú dices que es bastante interesante. Entonces, pues con estas es como decir, bueno, no quiero hacerlo comparativo con de pronto con los ladrones. ¿Sí? Si se hace una vez, ¿cierto? Y vuelve y repite, ¿cierto? Y lo llevan a la cárcel, pero vuelven y lo sueltan, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Se está resocializando? ¿Hay un proceso también de reeducación? ¿O qué está pasando allí? ¿Sí? Lo mismo pasa de pronto con estos atletas y estos deportistas. Digamos como que se les da el criterio de buena fe, ¿cierto? Partiendo de esos valores, pero sí se les hace un seguimiento, ¿sí? Obviamente si cumplen con ese proceso como de resocialización, o sea, de volver, digamos que de una u otra forma a generar, ¿cierto? Esos valores, pues digamos que se pueden volver a dejar competir, ¿cierto? No sé si de pronto han leído un poquito del código antidopaje. Ellos también, digamos que tienen una estructura pues bastante obligante, ¿cierto? Muy rígida con respecto pues a estas prácticas que son, pues digamos que no tan tolerables, ¿no? Específicamente hablando del deporte. Pero sí pasa, sí pasa, sí les hacen seguimiento, sí hay como un factor que identifica la evaluación posterior, obviamente, pues a ese tipo de faltas, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe, gracias. Bien. Una disciplina es una rama de un deporte olímpico que se compone de una o diferentes pruebas, ¿cierto? Pero una prueba es algo más pequeñito, ¿cierto? Es una competición dentro de un deporte olímpico o dentro de una de sus disciplinas. Entonces, la prueba da lugar a una clasificación y una entrega de medallas y de diplomas, ¿no? Que ya las conocemos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. No sé si ustedes me ayudan a leer para que no me escuche yo solo aquí hablando. En los Juegos de 2008 en Beijing, la lucha incluye 2 disciplinas para los hombres, la lucha libre y la grecorromana, siendo en total 14 pruebas. Bien, acá. En los Juegos de Invierno, el snowboard no era un deporte, sino una disciplina del esquí. Ajá, son ejemplos. En Vancouver 2010, el snowboard abarca 3 pruebas masculinas y 3 pruebas femeninas: slalom, gigante paralelo, snowboard cross y halfpipe. Ajá. En el transcurso de la historia de los Juegos Olímpicos, ¿sí es eso, profe? Sí, sí. Algunos deportes Como nomenclatura, la sigla de los Juegos Olímpicos. listo. En el transcurso de la historia de los Juegos Olímpicos, algunos deportes o algunas pruebas han desaparecido. El cricket, la natación subacuática, el juego de la soga, por citar algunos. Bien. Entonces, otros que han sido incluidos, el triatlón, ¿cierto? El taekwondo, digamos que han sido disciplinas bastantes, digamos que juiciosas, ¿no? Para poder incluirse dentro de estos Juegos Olímpicos. Ahora hay muchas modalidades deportivas,
¿sí? Que de una u otra forma entonces atienden como a combinaciones entre varios deportes, pero obviamente que están muy flojitos en su reglamentación, entonces necesitan de una u otra forma también manejar esos criterios, ¿cierto? Y poder, pues bajo sus federaciones empezar a meterse, pues digamos que ya a darse a conocer pues ante el Comité Olímpico Internacional. ¿Mm? Después de haber sido eliminados, por ejemplo, y luego se han podido restituir, ¿cierto? Entonces el tenis, el tiro con arco, el rugby, el golf, el curling o el que también se le llama pues skeleton. ¿Quién decide la admisión de un deporte en el programa? Entonces es el Comité Olímpico Internacional, ¿cierto? Que es el agente rector, digamos que de la modalidad deportiva en Juegos Olímpicos, ¿cierto? Es como el alto mando. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, digamos que esta Federación Internacional, ¿cierto? Es la que regula, ¿cierto? Y es el responsable de los detalles técnicos, de las reglas, de las instalaciones, digamos que todo el componente del arbitraje, ¿cierto? Los jueces, ¿sí? El terreno, digamos que todo lo, sí, como lo físico a nivel de campo, ¿cierto? Y lo técnico, ¿no? Bueno, bueno, otro ejemplo, pues en Atenas en 1896 había en el programa 9 deportes. Miren que se empezó como con 9 deportes. Ahorita tenemos 25. Y 43 pruebas. En Beijing, ¿cierto? No hace mucho, en el 2008, se contaba con 28 deportes, ¿cierto? Y 302 pruebas. Entonces, pues obviamente hemos evolucionado a medida que va pasando el tiempo. Y este año con el béisbol, ¿no? Profe, en estos últimos. Esta vez estuvo, ¿qué? El béisbol que yo me acuerdo, profe. Y hubo 25, o sea, hay 3 deportes que no estuvieron este año. Habría que mirar cuáles son. Bueno, esperen porque estoy acá. Bueno. El recorrido de un atleta, o sea, ¿qué hay que hacer para poder llegar a ser un atleta, ¿cierto? En los Juegos Olímpicos, un deportista en los Juegos Olímpicos. Primero, participar en los Juegos Olímpicos tiene, ¿cierto?, que seguir la Carta Olímpica y las reglas de la Federación Internacional, obviamente propia del deporte. No es tan complejo, obviamente, pues habría que mirar entonces cuáles son las características de la Carta, ¿cierto? Olímpica, está basada muchísimo en los valores, ¿cierto? Y obviamente pues debo seguir las reglas de esa federación internacional que rige a mi deporte. Las federaciones internacionales organizan las clasificaciones, ¿sí? O sea, cómo podemos de una u otra forma empezar a competir, ¿cierto? En las diferentes justas para poder llegar a ser, ¿cierto? O clasificar. En tanto que el Comité Nacional Olímpico, ¿cierto? Se encarga de la inscripción de estos deportistas a los Juegos Olímpicos. Si un atleta tiene 2 nacionalidades, es de libre participar por el país que escoja, ¿no? Creo que vimos un ejemplo, creo que fue con el esposo de Mariana Pajón, que es colombo francés, pero pues participó Por Colombia. representando a Colombia. Ajá. Entonces, por el contrario, si ya ha representado a un país en los Juegos Olímpicos o en otros encuentros deportivos, no puede participar por otro país hasta pasado un cierto tiempo, ¿no? Entonces ahí digamos que hay como una relevancia. No hay un límite de edad para inscribirse en los Juegos Olímpicos, excepto que la Federación Internacional, ¿cierto?, por aspectos más de salud, de pronto de rendimiento, ¿cierto?, lo dictamina. Al inscribirse en esos juegos, el atleta pues obviamente se compromete a respetar los valores olímpicos, a someterse a todos los controles y pruebas
que realice, ¿cierto? Obviamente, pues, o estén dados desde el Código Mundial, ¿no? Antidopaje. Si un atleta pretende inscribirse en los Juegos Olímpicos, es antes que nada gracias, obviamente, a unas cualidades deportivas de un alto nivel, ¿cierto? Una trayectoria, obviamente, digamos que puede que repita, digamos que muchos campeonatos, ¿cierto? Competiciones, y obviamente, pues, que maneje ciertos récords, ¿no? Olímpicos. Bueno, y para eso también se necesita todo un equipo, ¿no? Es bastante complejo, digo yo, que esas condiciones están dadas mucho por el factor genético, ¿no? Y por el factor social. ¿Mm? Mm. Sin embargo, pues sabemos que aquí en Colombia tenemos casos de casos, ¿no? Casos en los cuales, pues, los deportistas han estado como en esas situaciones bastante precarias, ¿no? Y que obviamente, pues el contexto social, económico, incluso político, ¿no? No es que ayude mucho. ¿Mm? Tenemos pues muchos ejemplos. ¿Cómo creen que nos fue pues este periodo a nivel olímpico? Con los Paralímpicos, re bien, profe. Sí, con los Paralímpicos, no, qué emoción, o sea, muy merecido, ¿no? Y Yo digo que es una población que digamos que con el tema de la pandemia, no sé, o sea, no vio como esas limitaciones. O sea, de hecho yo creo que ellos han trabajado tan fuertemente en sus aspectos psicológicos, obviamente en sus físicos, eh, pero no ven esas limitaciones, ¿no? Que yo sé que de pronto para muchos atletas en condiciones normales, por decirlo así, se vieron muy limitados. ¿Mm? Pero miren el resultado tan impresionante de estos atletas, ¿no? Que uno dice, uy, que es bastante diciente, ¿no? Con su proceso, consigo mismos. Pero sí, qué diferencia, qué diferencia, la verdad. Y no le dieron tanta trascendencia a estos Juegos Paralímpicos, pero qué impresión. O sea, yo qué impresionada, qué impresionada. sí, Pero bueno, profe. esa es la variedad de nuestra población, de lo que es Colombia. Y pues obviamente allí hay muchos aspectos que uno mira con respecto al acceso al deporte, o sea, tantas personas que están de pronto esperando esa oportunidad de ser como lanzados a estas competiciones de alto nivel, pero que pues por obviamente sus aspectos más económicos, políticos, que están allí como haciendo relevancia, pues se han visto como limitados, ¿no? Un tanto. Pero bueno, veamos que ahí tenemos que poner nuestro granito de arena como futuros profesionales, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, para ello debe realizar muchas horas de entrenamiento, eso sabemos que es un sacrificio completamente, ¿no? Obviamente es como una profesión y llegar pues a esas justas deportivas a nivel mundial no es fácil tampoco. ¿Mm? Bueno, y la perspectiva de estar seleccionado para los Juegos Olímpicos es el sueño, pues obviamente, de la mayoría de los atletas. Bueno, bueno, era un tanto lo que les decía con respecto, obviamente, de qué hacen o cómo hacen, digamos que los atletas para estar ese tiempo allá en los países anfitriones. ¿Mm? Entonces sabemos que ahí van a encontrar alojamiento y alimentación, ¿cierto? En esta Villa Olímpica. Entonces al espacio donde ellos se van a quedar, pues se le llama Villa Olímpica. ¿Mm? Eh, Son acogidos en hoteles, en escuelas, en campamentos, ¿cierto? Incluso en barcos, dice acá. Eh, Obviamente digamos que es como esa mini ciudad que se va a armar pues para estas justas deportivas. No es pues,
el mayor ritualismo, ¿no? Obviamente, pues ellos tendrán allí unos espacios para descansar, relajarse, generar, digamos que estos aspectos de concentración, ¿sí? Obviamente, pues van a tener el espacio y conocer a otros atletas. No sé es cómo están organizados dentro de la Villa Olímpica, eso sí, no lo sé. Sin embargo, obviamente, pues el espacio o lo que se genera, ¿cierto? Es específicamente como una mini ciudad, ¿no? Una villa. Bueno, acá que tenemos en París, bueno, digamos que acá se puso a disposición un campamento de barracas. ¿Y qué más? Bueno, ¿cuál es la ventaja entonces de estas villas? Obviamente, pues, la comodidad, ¿no? Eso ya los habíamos visto. La alimentación, ¿cierto? Los menús van a encontrar, digamos que, como lo generalizado, pero obviamente la especialidad de la cultura. Eh, Van a tener, pues, obviamente, pues, todo el tema de vigilancia, ¿cierto? Que algo que pasa de pronto como con el tema de los mundiales es que uno, pues, obviamente llega, ¿cierto? Al lugar, pero pues uno tiene que instaurarse, o sea, generar, digamos que todo el proceso, ¿cierto? Individual. Mientras que en los Juegos Olímpicos, pues tú tienes la oportunidad de estar con tus delegaciones, de estar como muy unidos con respecto, obviamente, pues a estas justas deportivas. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, digamos que estos aspectos son muy de la cultura en el que obviamente se alberga, ¿cierto? La Villa Olímpica. Y con respecto a las situaciones más de la experiencia, ¿cierto? Específicamente de estar 2 semanas, ¿sí? En, en estos juegos. Bueno, sí, digamos que esto es más como logístico. Bueno, las recompensas de los vencedores son las coronas de olivo, ¿cierto? De apio, de laurel o de pino, las que honraban, pues obviamente a los antiguos atletas, ¿cierto? Griegos. Sin embargo, hoy en día, yo no vi esta vez si habían coronas, creo que no, ¿cierto? No. Esta vez solo hicieron la entrega de la medalla. Sí. Hay algunas ediciones que sí entregan la corona de laurel. Sin embargo, pues en estas es el significado. Y otros reciben el diploma, ¿no? Acá tenemos, pues obviamente los 3 primeros, ¿cierto? Que se le entrega, pues obviamente la medalla de oro, ¿cierto? Luego le sigue la de plata, luego la de bronce. Y los 8 primeros reciben, pues, ese diploma olímpico. ¿Qué tenemos acá? Vemos que estas son características más de lo que se entrega. Ya les hablé. Yo no sé si tengo acá ejemplos. Miren. En los Juegos Olímpicos de París en 1900 se celebraban al mismo tiempo que la Exposición Universal, ¿sí? Entonces, las ediciones tienen, digamos que unos actos representativos o unas imágenes representativas, obviamente, pues a la cultura. Por lo general, hay algunas medallas que tenían por un lado siempre el acto simbólico, ¿no? De la victoria, o digamos que de Zeus. Esperen a ver qué tenemos acá. Las medallas de los Juegos de la Olimpiada deben corresponderse con las normas establecidas por el Comité Olímpico Internacional. Hasta para eso, digamos que es bastante rígido el comité. Entonces, acá tenemos que la medalla olímpica de 1928 al 2000 no cambió, ¿cierto? Sino que por un lado tenía Nike, que es la diosa de la victoria, ¿cierto? Y por el otro tenía pues obviamente detallado en dónde se iba a realizar, ¿cierto? Específicamente el Juego Olímpico. Bueno, entonces acá que tenemos, bueno, las medallas de los Juegos de Invierno no es que
digamos, tengan una connotación distinta. Obviamente, pues hay unos valores distintos con respecto, pues obviamente, a la medalla, pero no se rige tanto con, digamos, con las de los Juegos Olímpicos. Digamos que en peso, en tamaño, obviamente, digamos que equilibradas en su valor, ¿cierto? Si es de oro, si es de plata, pues de bronce. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, digamos que estos muy característicos de las medallas, pero sí quería que vieran como algunas ediciones, ¿cierto? Entonces miren Río 2016, ¿cierto? Miren, todavía tiene, digamos que a Nike. En Londres 2012, igual. Miren que acá hay un estadio, ¿cierto? Representativo y la mascota, ¿cierto? De Londres. En Atenas de 1896. Tenía un grosor de 3,8 milímetros, un diámetro de 48 milímetros, un peso de 47 gramos. Y acá tenemos el diseñador, que es Jules Clement Chaplin. Entonces miren que sigue teniendo, digamos, que de una u otra forma esa herencia histórica, ¿no? Acá el templo. Bueno, y estas son de Estados Unidos, en San Luis, en 1904. Miren también, digamos, que el cuerpo, ¿cierto? Específicamente del atleta, ¿cierto? Acá hay algunas modalidades deportivas, en la corona, que está Nike, ¿cierto? Bueno. Bueno, los Juegos Olímpicos modernos empezaron a pequeña escala y han evolucionado, ¿no? Se han convertido en una enorme máquina. ¿Por qué les dicen así? Porque, ¿cierto? Yo explícitamente también se los he dicho, y es todo el componente logístico, económico, político del movimiento olímpico lo convierte en eso, en una máquina, ¿sí? Entonces, la infraestructura, ¿sí? Entonces, miren, por eso hay que evaluar un tanto en si podemos realmente, ¿sí?, albergar un evento de esta magnitud. El alojamiento, ¿cierto? Nuestra villa olímpica, ¿sí? Los medios de comunicación, ¿cierto? Las medidas de seguridad. Creo yo que en esa nos perdimos. Esto implica también a toda una región, ¿cierto? Movilizar todo un país. ¿Sí? Porque ¿cuántas personas necesitarías para la logística específicamente? Pues generaría, digamos, que empleo, pero pues para un corto tiempo, ¿no? Medios de comunicación del mundo entero van a venir, ¿cierto? Y obviamente pues todos los espectadores, ese no es el único, digamos, que visitante que vamos a tener. Todo el tema, digamos, que del componente del entorno, ¿cierto? De los patrocinadores, digamos que el generar, ¿cierto? Las expectativas de los juegos y la vivencia, ¿no? La vivencia misma de los juegos. Entonces, ¿a quién pondríamos allá? Bueno, ¿en qué estadio, primero que todo, tendríamos que hacer ese acto inaugural? ¿Cuáles serían entonces nuestros artistas participantes, ¿cierto?, para este acto, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro show principal de juegos pirotécnicos o de drones? Entonces, digamos que es algo que tenemos que empezar a evaluar, ¿sí? Porque ustedes van a preguntarse, obviamente, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener nuestros Juegos Olímpicos? Países han podido disfrutar incluso de repetir, ¿cierto?, alguna edición, ¿cierto? Otros, pues, creo yo que vamos a quedar en la cola, pues, por bastante tiempo. Sin embargo, pues, algún día lo más cercano son como los mundiales, ¿no?, de fútbol. Pero bueno,
digamos que teníamos como la oportunidad de tener ahorita un encuentro deportivo y miren, por la pandemia, bueno, por X o Y motivo, incluso allá pues algunos intereses incluso políticos, no teníamos digamos que las condiciones eh, y pues bueno, digamos que es algo que es controlable. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? Obviamente debemos tener, ¿cierto? El albergue de todo el componente de antidoping, ¿sí? No es lo único, no es lo único que vamos a albergar atletas, ¿no? Sino que ya les dije, espectadores, todo el cuerpo técnico, ¿cierto? Los jueces, el arbitraje, vamos a tener todo el componente también incluso de dopaje, los medios de comunicación, los espectadores, ¿cierto? Eh, los familiares, ¿no? Incluso que viajan desde otros países para poder llegar a ver a sus atletas. ¿Qué más? Digamos que estos aspectos, obviamente se debe tener en cuenta pues el componente ambiental, ¿cierto? En el que estamos, de todos los recursos que se tengan con respecto a esa movilización masiva, ¿cierto? Y lo que lleva a, pues obviamente a lo condicionante de unos Juegos Olímpicos. Entonces, pero acá tenemos pues el polo opuesto, ¿no? Son los beneficios, ¿sí? Entonces, imagínense pues esa inversión, pues cuánto dinero, ¿cierto? Cuánto fuente de ingreso puede generar unos Juegos Olímpicos. La importancia creciente de los Juegos Olímpicos en el transcurso del siglo XX se han generado, ¿cierto?, en otro tipo de ingresos. La mayor parte de estos vienen de los derechos pagados por los medios de comunicación, por ejemplo, la televisión, ¿sí?, que es el que difunde, ¿no?, toda esta información. Todo el marketing, ¿cierto?, deportivo, obviamente digamos que todo el componente administrativo, ¿cierto? Y financiero para poderse pues llevar a cabo. Entonces, pues nosotros todavía debemos bastante plata, dinero con respecto, digamos que a nivel mundial. Lo mismo, digamos que a nivel interno de infraestructura, de hacer unos componentes de inversión, pues obviamente lógicos para el albergue, digamos que estas personas, ¿cierto? Que se podrían movilizar, pues digamos que es muy incongruente, ¿no? Y obviamente, pues digamos que todo el tema de financiación. Bueno, o sea que tenemos algunos ejemplos. En los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki, esto suena todo a lugares de, ¿qué?, de los personajes de la serie. Se acuñaron monedas con la misma finalidad, que en el momento de la organización de los Juegos, ¿cierto?, de una u otra forma generaran pues como el Bitcoin, ¿no? Entonces sabían cuál era su sistema de ganancia con respecto, obviamente, pues a estas dinámicas, ¿no? Tecnología, materiales, bueno. Los objetos derivados de los juegos vendidos como souvenirs, ¿sí? Eso también genera ingresos. La mascota olímpica, ¿cierto? Esto también, pues, de una u otra forma genera ingresos. Y todo lo que pueda venderse con ello, ¿no? Entonces, la imagen, que la camiseta, ¿cierto? Que el muñequito, el peluche, bueno, en fin. Digamos que esta imagen de la mascota olímpica también digamos que tiene ese complemento, ¿no? Y es un tanto que pueda llamar, ¿cierto?, de ese público objetivo. O sea, esa estrategia también de mercadeo. ¿Qué más tenemos acá? Digamos que esto es un poco de estas mascotas, ¿no? Muchas están, digamos que inspirados en animales o en personas, ¿cierto? Específicamente. Por ejemplo, esta que es, se me olvidó el nombre de esta, Kobe. La primera mascota oficial aparece en los Juegos de 1972 en Múnich.
En la historia de las mascotas, sin duda, es la más como interesante, ¿cierto? Creo que es esta. Yo no sé por qué tengo acá, no tengo marcado que... el pequeño perro Kobe, diseñado por el Javier Mariscal, ha sido reproducido en diversas formas y muy diferentes materiales. Sí, este es Kobe. Y yo no sé si tengo acá más, pero no tengo más. Pero pues ustedes se han dado cuenta que a lo largo de los Juegos Olímpicos hay diferentes muñequitos, ¿no? Hay unos que parece un fueguito, pero se me olvidó de qué edición es. Está este perrito, está... Yo no sé si para este hubo. No, en este no vi. No recuerdo. Bueno, ¿qué hace el COI? ¿Cierto? Porque ustedes dirán, bueno, es el ente mayor, ¿cierto? Que rige, pero ¿quiénes realmente lo componen? Entonces, hoy en día el COI está encabezado por un presidente que es elegido para 8 años. O sea, tiene la oportunidad de trabajar para 2 ciclos olímpicos. Una de las misiones es la que se asegure la celebración de los Juegos Olímpicos. Por eso digamos que, tanto que debate con respecto a si se celebraban o no los Juegos Olímpicos este año. Eso desde el año pasado, ¿no? Porque obviamente tuvieron que ser aplazados. Otro de los aspectos es que, pues obviamente ellos deben reunirse, ¿no? Digamos que hay varios componentes o personas que hacen parte del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Y que someten obviamente a criterio a las diferentes situaciones específicas del deporte. Entonces, obviamente, pues ellos tuvieron pues bastante incidencia con respecto a si se celebraba o no los Juegos Olímpicos este año. Entonces, tuvo un aplazamiento, pero pues el siguiente tiene obviamente un periodo más corto. Bueno, 9 años antes de la fecha de los Juegos, hace una invitación a esas ciudades interesadas en presentar su candidatura, ¿sí? Entonces, miren que por eso sabemos cuál es el país siguiente a París. Y ya se me olvidó, yo les dije la semana pasada, y ya se me olvidó cuál es el que sigue. Bueno. Estados Unidos. Ok. Bien. ¿Punto para quién, Mateo? Bueno. Los dossiers de las ciudades candidatas aprobadas por el comité llegan al COI, quien examina detenidamente cada uno de los requisitos. Y cerca de 7 años antes de los Juegos, se escogió la ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos. No es el COI el que los organiza, ¿no? Es el ente regulador. Es el comité organizador de los Juegos Olímpicos, o sea, denominado COJO. Y esto pues depende, o sea, digamos que a nivel nacional pues sería el Comité Olímpico Nacional, ¿cierto? El Comité Olímpico Colombiano es. Entonces, y obviamente el COI supervisa el proceso, ¿cierto? Que se esté cumpliendo. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. El COI pues también interviene, digamos que en todo el fair play, ¿cierto? En que se juegue limpio, todas las justas deportivas, el respetar la no violencia, el derecho a la diferencia, ¿cierto? Todo, digamos que el componente de los valores olímpicos. Es quien favorece, pues obviamente, y promueve la paz, ¿cierto? El COI, bueno, digamos que con respecto al COI, ellos tenían una sede específica, ¿cierto? Donde, digamos, tenía su oficina. O sea, no es que
como es internacional, no hay un lugar en específico donde encontrarlas, sino que obviamente tienen su sede. ¿Mm? Y actualmente está en Lausanne, que está situada en Suiza. Yo no sé si acá, sí, mírenlo acá. Eso es como el espacio. Bueno, por otro lado quería compartirles que existe pues obviamente un museo olímpico, ¿cierto? A nivel mundial, que pues alberga mucha memoria, ¿sí? Archivos, fotos, películas, documentación, objetos de los Juegos, ¿cierto? De todo el patrimonio olímpico, ¿cierto? Obviamente que genera como la evolución, ¿no? ¿Mm? Este fue inaugurado el 23 de junio de 1993 por Pedro Ramírez Vázquez en México, ¿sí? Y Jean-Pierre Cahen, perdón, en Suiza, ¿cierto? Que fueron como los arquitectos. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, digamos que todo esto es como lo que alberga. Yo tengo acá no tengo acá. Tengo otro ejemplo. Bueno, está situado en la orilla del lago Lehmann, pero no tengo acá no. No tengo acá esperen porque yo abrí un enlace. A ver si lo encuentro. No está, no está. No hay Es que hay unos paseos virtuales. Donde deja ver, digamos que el museo. Pero no, en este no está. Ay, perfecto. Entonces, esperen a ver si. Aquí lo encuentras. Sí, señora. Sí. Ya miro. Esperen a ver si de pronto en inglés está. No solo aparece como en la página, pero no hay un paseo virtual. No hay un paseo virtual. No. No sé si es de otro. Ay, no, chicos, no. Bueno, les voy a compartir más bien que es, pues este sí es un paseo virtual, pero este es del Museo Olímpico del Perú. Sí, como para que identifiquen, pues obviamente digamos que el abordaje. Nosotros acá en Bogotá, como tal del deporte, o sea, que ustedes digan, ¿es un sitio en específico donde podemos ir a mirar? No, pero sé que en los estadios hay como unas,
Hay algunos componentes del deporte, pero obviamente pues no tan oficial como con respecto a una, eh, pues a un museo completo, ¿no? Entonces la idea es que ustedes identifiquen, pues obviamente digamos que los museos tienen como esa tonalidad con respecto al campo, eh, obviamente significativo de cada país, ¿no? Este tiene pues aquí varias salas. Entonces ahí para que lo exploren, ¿cierto? Eh, Acá hay unas mascotas olímpicas, ¿cierto? No alcanzo a ver, no deja acercar. Bueno, digamos que este paseo virtual es más como en fotográfico, ¿no? Hay otros paseos virtuales, no sé si ustedes alguna vez estuvieron en Carta, y pues mostraban el componente más vivencial, ¿no? De ir caminando y poder, digamos que ver el aspecto completo. Acá hay, mire, acá hay como una línea de tiempo, ¿cierto? ¿Cuál fue su participación con respecto, obviamente, al ciclo olímpico? Bienvenido, espíritu olímpico. La llama olímpica, miren acá tienen una antorcha, otra antorcha, y no alcanzo a ver más. Muhammad Ali, campeón olímpico en boxeo, Roma, 1960, portando la antorcha olímpica de Atlanta, 1996. Bueno, vamos que hay unos aspectos teóricos. Bueno, y conocimos, si ven, los llevé a Perú en esa actividad de internacionalización. Bueno, ¿cómo se sintieron con el tema de hoy? La idea es cómo hacer el cierre, obviamente, digamos que de todo el componente del ciclo olímpico, ¿cierto? Del abordaje que tiene con respecto al impacto que genera en una ciudad, ¿cierto? En un entorno, en una población. Bueno, no sé si tengan alguna reflexión, algo que quieran compartir. No, profe, pues la verdad, todo claro ya. Creo que dejamos todo bien. Ah, bueno. Bueno, me alegra. Digamos que las temáticas pues son un tanto interesantes. Eh, Voy a ver si puedo subirles ya al Moodle una película del movimiento olímpico. Bueno, digamos que es la historia de unos atletas, obviamente en todo el contexto olímpico. ¿Listo? Mm, para que la revisen, para que la miren y dentro de 8 días miremos a ver si podemos hacer eh, algún debate con respecto a esta situación. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo, Excel? Yo les he compartido, no, yo no les he compartido por, bueno, voy a mirar si la tengo en un enlace en Meet o si la tengo en, no recuerdo dónde la tengo, voy a averiguar. Tengo entendido que ya se puede entrar al Moodle, pero me toca quitar esto que está acá. Porque ya no me sirve este enlace. Hay como una nueva, ¿qué? Enlace para poder entrar, ¿sí? Al Moodle. Ya ustedes pudieron ingresar, ¿cierto? Sin problema. Sí, profe.
Listo, bueno, me alegra. Bien, bien, bien. Y yo también. Listo. Listo, chicos, entonces eso sería por esta semana. La idea es que puedan subir entonces el análisis no el análisis, porque la verdad es como muy operativo lo que tenían que hacer y era copiar y pegar información de los artículos que hayan encontrado en la matriz. ¿Mm? Entonces, para esta semana la idea es que ya hayan hecho la revisión y puedan subir entonces el trabajo. Bueno, digamos con respecto a la matriz. ¿Listo? Solo la matriz. ¿Sí quedó claro entonces ese punto? No, profe, no. Se le cortó un poquito cuando lo explicó. Ah, ok. La idea es que esta semana puedan subir la matriz, que es el Excel que les compartí, ¿sí? Que debe identificar entonces los artículos o lo que hayan encontrado para poder nutrir su investigación. ¿Listo? Eso es lo que van a subir esta semana. Ah, listo, profe. Bueno. Listo, chicos. Entonces, feliz inicio de semana, que les vaya muy bien. Cualquier duda o inquietud, me cuentan, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, profe, sí, señora. Gracias, profe. Feliz día. Hasta luego, profe, que le vaya muy bien. Ay, chao, juiciosos. Feliz día. Yo acá Profe. despidiéndome y tenía el micrófono apagado. Bueno, feliz tarde. Que les vaya bien. Gracias, profe, lo mismo. Vale. Chao.